radiotv.mx, la nueva forma de ver la radio. radiotv.mx presenta Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Head Coach Radio para platicar de fútbol americano. Y hoy, pues el campeonato Under 19 o Sub 19, dicho más castellanizado, está obviamente en el tintero. Es el tema principal del programa de Head Coach Radio después de que ya se llevó a cabo la primera semana de actividad tanto en el grupo A como en el grupo B. Platicaremos obviamente de los resultados, pero lo que nos merece toda la atención es lo que ocurrió con México. Ayer en su debut ante el equipo de los Estados Unidos, lamentablemente el resultado fue más lejano de lo que muchos hubiéramos suponido. En esta mesa de conducción había los románticos que pronosticaron que México iba a ganar. Una situación que pues realmente se veía muy complicada, pero sí esperábamos, creo que los cuatro que estamos por acá, un resultado mucho más parejo, un resultado que no evidenciara todavía la diferencia que existe entre el fútbol americano de los Estados Unidos y de nuestro país. De todo ello estaremos hablando, tratando de desmenuzar lo ocurrido en Kuwait en la primera jornada. México tiene su segundo duelo ante Japón el jueves, después el domingo estará jugando ante Alemania y dependiendo del lugar en el que quede dentro de su grupo, sabrá cuál es el rival en la otra fase que ya es contra uno de los contendientes del grupo A. Saludo, empiezo de mi lado derecho a José Luis Ayala y Javier Rojas. José Luis, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Gabriel? Aquí listos ya para iniciar esta charla de fútbol americano semanal, una cita acostumbrada y divertida. Javier, ¿cómo estás? Amantes del emparrillado y del ovoide, pues con el gusto de saludarlos y desafortunadamente, como tú dices, nos pusimos románticos, pensamos que México podía dar un mejor partido, pero desafortunadamente pues no fue así y por el contrario, creo que es un marcador un tanto de escándalo, sí tal vez esperado por algunos, pero por otros no tanto. Así es, y Gabriel Hernández también nos acompaña. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Pues efectivamente tenemos ahí varias notas que checar al respecto de este partido que, bueno, no fue precisamente lo que estábamos esperando, pero sí se acerca mucho a la realidad que está teniendo en este momento el equipo mexicano. La semana pasada en este programa no dimos pronósticos, pero en redes sociales hubo quien se atrevió a dar pronósticos. Yo no supe el tuyo, Javier, yo no supe el de Gabriel Hernández. El mío era 28-7 Estados Unidos.
El de José Luis Ayala era México por 3. Por 3. Ahí está el romántico de esta mesa. Le ganó el corazón a José Luis. México termina perdiendo 49 puntos a 14. Así es, eso es el marcador final con el cual cae por vez primera ojalá sea la única, por cierto, en el Campeonato Mundial de este 2014 Under 19 México. Me encantaría que ya México no volviera a perder, que acumulara 3 victorias de manera consecutiva ante Japón, Alemania y el rival que tenga del otro lado. Resultado entonces que, como bien dice Javier, es amplio. Yo no lo esperaba. Yo obviamente sí pronosticaba una derrota del equipo nacional, pero yo imaginaba y creía que con esta selección México podría competirle mucho mejor a los Estados Unidos. Finalmente 21 puntos en el último cuarto, cuando México logra acercarse 28-14. Perdía 28-0, se pone con ese marcador muy parejo de 28-14 y creo que ese marcador sí reflejaba y representaba en mucho lo que estaba ocurriendo en el terreno de juego. Este martes a primera hora la Federación de Kuwait en su página de YouTube ya puso el partido completo a disposición. Por la hora en la que estamos realizando el programa, yo no tuve la oportunidad de verlo completo, ya no me dio tiempo. Vi la primera mitad y algunas escenas muy rápidas de la segunda parte para analizar mucho mejor lo que ocurrió con ese partido de México. El equipo nacional llegó 4 veces dentro de la yarda 30 de los Estados Unidos. En la primera un pase interceptado. En la segunda es un gol de campo fallado. Después se la juegan en 4ª y 2 dentro de la 10. Detienen al quarterback detrás de la línea. Y en la última, castigos y sacks los orillan a que llegan hasta la yarda 40 y decide el staff, cuando iban 35-14, despejar en lugar de buscar el 1º y 10. Son parte de los errores ofensivos que tuvo el equipo nacional. Y por otra parte, la defensiva permitió 3 jugadas grandes, 3 jugadas de más de 70 yardas, 2 en acarreo, 1 en pase, y fueron de los factores que generaron este marcador de 49-14. De lo que vi, reitero, de la primera mitad, México le compitió dignamente al equipo de Estados Unidos. Quiero destacar que físicamente México se veía más fuerte, más grande que los estadounidenses. Claro, ayuda mucho el blanco que traían los estadounidenses en su jersey y el rojo de los mexicanos, que a lo mejor en la pantalla se viera fuerte el equipo mexicano, pero físicamente no había mayor diferencia. La velocidad es en donde radica uno de los puntos que genera esta situación del marcador tan amplio. Y la técnica. México falló tacleadas importantes en momentos claves. México falló en las asignaturas en varias jugadas. Y obviamente hay que atribuirle esta parte a los jugadores y la otra parte a decisiones no tan acertadas por parte del staff, tanto ofensivo como defensivo, que terminaron por tener este marcador que, reitero, no representa lo que realmente sucedió en el campo. México inclusive tuvo más primeros y 10 que Estados Unidos, 15 México, 14 Estados Unidos. Claro, aquí lo podemos rebatir muy fácil. Estados Unidos tenía jugadas muy amplias, muy largas. En 2 jugadas prácticamente recorría todo el campo. Y eso obviamente representa pocos primeros y 10. A diferencia de México, que sí tenía que machacar, ir poco a poco hasta llegar a la zona contraria. Y eso generaba varios primeros y 10. México, quiero destacar también, tuvo despertó ofensivamente en el segundo cuarto. Más de 100 yardas por tierra, más de 100 yardas por aire, lo que tuvo el equipo mexicano. Hacerle eso a la defensiva de Estados Unidos no es sencillo, correrle y lanzarle bien el balón. Lamentablemente la defensiva permitió 476 yardas, de las cuales 296 fueron por tierra. Fue el ataque terrestre de los Estados Unidos el que terminó por inclinar la balanza a su favor y por tener este marcador tan amplio. Un factor que leía el día de hoy es que México al cuarto llegó ya cansado. Entre el clima, los pocos jugadores que representa llevar este tipo de torneos y que México no pudo sostener un buen rendimiento físico en el último cuarto, fue factor claro. Y el aspecto físico, el golpeo constante con los estadounidenses, fue también otro de los factores que llevó a permitir esos 21 puntos al final.
Creo que México le compite bien a Estados Unidos, pero el marcador no permite soñar todavía en que estamos en estos grandes niveles como lo es Canadá y los propios estadounidenses. Y el juego, el mundial, es el jueves, Japón. Ese es el gran reto, ese es realmente el objetivo primario para el equipo nacional. Y solamente confío que mentalmente los chavos se puedan recuperar de un marcador que ellos tampoco esperaban tan distante. Ellos a lo mejor, dentro de todo, y aunque decían que iban a ir a ganar, pues sabían de la diferencia con Estados Unidos. Pero cuando estaban 28-14 es cuando México dice, no importa que perdamos, estamos demostrando que podemos ganarle o competirle a Estados Unidos. Con el 49-14 ahí sí, es un golpe muy fuerte que espero puedan superarlo a partir de este día y llegar el jueves fuertes y sólidos ante un equipo de Japón que, ojo, es durísimo y tiene un muy buen ataque también terrestre. Compañeros, ya puse las cartas en la mesa. Quiero escuchar sus comentarios, su análisis en torno a este partido de México. Bueno, a mí me gustaría comenzar precisamente hablando del equipo japonés con el que México se va a enfrentar en su próximo compromiso precisamente, y lo comento porque recordemos que voy a hablar de Japón como nación, no tanto como equipo de fútbol americano. Como nación, recordemos que fue derrotado en una guerra y su estrategia a nivel nacional, tanto industrial como en términos sociales, fue basarse en una imitación, invención y posterior innovación. Por eso es que actualmente vemos en todos lados cosas japonesas. ¿A qué me estoy refiriendo con eso? La estrategia nacional fue precisamente que dentro de los diferentes sectores que componen a una sociedad, buscar siempre a quién era el que lo hacía mejor. En el caso del deporte, por supuesto, el que mejor juega fútbol americano, indudablemente, pues es precisamente Estados Unidos. Entonces, por lo tanto, lo que han hecho los japoneses es imitar parte de lo que han hecho ellos, procesarlo de acuerdo a su idiosincrasia y posteriormente adaptarlo a sus propias características. ¿Por qué lo comento? Porque finalmente México se encuentra entre ambos equipos. Por un lado, ante unos Estados Unidos que sabemos de sobra que es la región del mundo donde lo mejor del fútbol americano es donde se juega, y por supuesto que esto iba a repercutir en una derrota de México, y por supuesto lo digo nuevamente al aire, yo también soñaba con que México pudiera darle un mejor partido, en el mejor de los casos, ganarle a lo mejor hasta por menos de esos 3 puntos de los que mencionaba José Luis, pero también que se mostraran otras cosas. Al final de cuentas vemos un marcador muy holgado, que repercute precisamente en tener que analizar muchas cosas. Pero yo creo que lo que debe de hacer en este momento el equipo es darle vuelta a la página y enfocarse precisamente a lo que le puede presentar Japón, porque de lo contrario, si se quedan melancólicos pensando en la derrota, creo que se augura también una derrota en Japón, contra Japón. En dado caso de que se le dé vuelta a la página y se analicen las cosas que se hicieron bien, las que se hicieron regular y las que se hicieron totalmente mal, como bien lo dijiste, Gabriel, el tacleo y cosas a la defensiva, creo que eso le permitiría a la selección mexicana dar un mejor partido ante Japón y, ¿por qué no, regresar a la senda de la victoria, ¿no? José Luis. Bueno, yo me parece que me quedo con los romanticismos. Sí creo que México le pudo haber ganado a Japón, inclusive a Estados Unidos, inclusive después de ver este marcador, el cual me parece circunstancial, le meten en menos de 6 puntos tres anotaciones al final. En menos de 6 minutos, perdón, les meten 3 anotaciones que la realidad es que cayeron ya de manera muy circunstancial. En el primer cuarto, parte del segundo, México compitió bien. Efectivamente, yo también veo un equipo mexicano fuerte, al parejo de los estadounidenses, muy ágil, y a diferencia de lo que dices, yo no le veo una diferencia muy amplia en cuanto a la técnica. Donde creo que radica la verdadera diferencia que se vio ayer es en la velocidad. Los norteamericanos realmente juegan este deporte a otra velocidad, reaccionan a otra velocidad, y eso se refleja en la forma de taclear, en la forma de arranque, en la forma de salir de la línea de golpeo, y los mexicanos se veían un poco más atrás, un pasito atrás, y eso fue lo que terminó por afectarles. Si te das cuenta, las primeras anotaciones fueron escapadas veloces, o sea, jugadas en las cuales la velocidad fue impresionante por parte de uno de los corredores de un receptor de Estados Unidos. Sí, que anotó de 77 anota yardas. 77 yardas, pero tomó el balón muy atrás de la línea de golpeo y de repente aceleración y adiós. Simplemente fue eso. Creo yo aquí que hay que ser muy conscientes de lo que decimos cuando hablamos de la selección. No hay que criticar a los demás, tampoco hay que aplaudirles demás. Creo que sí hubo muchas equivocaciones también. Yo sí ya tuve la oportunidad de ver todo el partido. De hecho, ayer, aunque la transmisión fue muy cortada y demás, pudimos apreciar buena parte del partido.
Y la realidad es que yo veía competir a los mexicanos, como lo dices, perdieron oportunidades por cuestiones de malas determinaciones por parte del staff de coacheo, porque creo que México le pudo haber anotado. De hecho, la primera anotación es muy sencilla. El receptor estaba prácticamente solo porque los norteamericanos tampoco sabían cómo cubrirlo. Entonces me parece que ahí está la clave. 1, la velocidad, y 2, de repente estos errores que se presentan. Pero México creo que sí tuvo con qué, aunque de repente cometió algunos errores que no debieron. Sin embargo, me parece que no deberá tener problema ante Japón. Japón es muy buen equipo, pero México la realidad es que está muy bien. Tenemos una selección, creo yo, bien elaborada, bien trabajada. Que se deberán sacudir esta parte de psicológica del marcador, pero que tampoco lo veo tan complicado, los chavos lo sabían que podían perder ante Estados Unidos y saben también que el marcador fue significativo, que circunstancial, que la realidad pudo haber sido menor, pudo haber sido mayor. La verdad es que tuvieron ahí por algún momento el partido de poderse meter, sin embargo se combinaron algunas cuestiones que no se lo permitieron, pero yo la verdad es que no vi tan mal al equipo mexicano, no lo veo tampoco tan excelente como lo hubiéramos esperado. Creo que en el quarterback se equivocaron, había mucha presión por parte del quarterback, que cometió algunos errores, ¿no? De repente la primera intercepción es prácticamente un balón regalado a una zona que no debió haberla tirado. Ese tipo de errores marcaron el inicio del juego, marcaron las primeras anotaciones, y creo que nunca se pudieron quitar el nerviosismo de estar en un mundial, de estar ante Estados Unidos, y eso afectó, y eso ya no lo vamos a ver ni contra Japón, ni contra Alemania. Esperemos que no lo veamos, pero la realidad es que no lo veo tan complicado el hecho de que puedan seguir avanzando. Sí, estoy de acuerdo, México le compite muy bien a Estados Unidos. El primer cuarto termina nada más 7-0, y es porque en la primera serie ofensiva México no entendía lo que le estaba presentando a Estados Unidos, y en 3 jugadas les anotaron. Desde entonces en el primer cuarto no pasó nada. Y después México viene esta intercepción a Vázquez. Hay que recordar que, quien no sabe, que fue el quarterback de Burros Blancos quien arrancó como titular. Él tiene esa intercepción, y después entra Víctor Cruz, quien tiene el pase de anotación para Maximiliano Hernández, y después viene la intercepción de, no sé si tienes el apellido, Mixquitic, del TEC Puebla, el hombre que realiza la anotación. Y el 28-0, que hasta ese momento, antes de las primeras anotaciones de México, tampoco era representativo de lo que estaba ocurriendo. Pero México tuvo esos descuidos importantes, es decir, no fue consistente el equipo mexicano. Detenía el ataque de Estados Unidos, pero en una jugada perdías la cobertura o no atacabas bien en tu ángulo y se iba el corredor, que tantito le dieras espacio, te doblaba en velocidad. O a la ofensiva mexicana. Arrastrabas a la defensiva de Estados Unidos, y al momento de definir venía el sack por una mala cobertura en la línea o por una mala lectura del hombre que disparaba, venía el pase interceptado, venía el pase incompleto, o venía el gol de campo fallado, que también hubo un gol de campo fallado. Es decir, México le faltó consistencia. De haberlo hecho, por supuesto que le hubieran peleado mucho más a los Estados Unidos. A mí lo que me duele es que estos sí son, para mí, los mejores jugadores de la categoría que hay en México. Creo que sí se hizo una buena selección. Y a pesar de eso, la imagen con la que te quedas es de esta distancia. Si pones nada más atención al marcador, que finalmente es lo que cuenta, la distancia sigue siendo amplia. Hace 5 años, en el 2009, cuando se enfrentaron por ocasión más reciente, Estados Unidos ganó 55-0. Ahora fue 49-14. Se reduce, pero poco en el marcador. La diferencia entre uno y otro equipo, cuando aquel no era la mejor selección de México, y esta se supone que sí es la mejor entre 1,600 que se probaron. Cuando analizas las estadísticas, ves una gran diferencia. Aquella vez México tuvo un 1-10 en todo el partido, o por lo menos en la primera parte. Ahora México tuvo 15. Uno más que Estados Unidos. Más de 100 yardas por tierra, más de 100 yardas por aire. Sí se ve un avance, sí se ve una diferencia. Y sí llegó un momento que Estados Unidos con el 28-14 sí se vio presionado. Sí sintió realmente la presencia del equipo mexicano. Sin embargo, esos detalles en el terreno de juego y desde la banca con el staff siguen marcando la diferencia entre los grandes y México, que sigue aspirando en algún momento a ser un grande. Sí, yo por eso lo decía. Yo creo que no hay que tapar nada. México jugó mal. La realidad es que no jugó bien, pero sí sabemos que tienen el talento para jugar mejor. A mí me parece que les afecta desde la organización de los juegos, desde cómo están
acomodados, ¿no? No es lo mismo que vayas tomando ritmo, que hayas jugado con otras selecciones menores y después termines enfrentando a Estados Unidos al fuerte. Pero cuando hables contra el fuerte, la realidad es que te gana el nervio, recordemos que son chavos todavía, te gana el nervio, te gana la presión, no te has acomodado en cuanto a clima, en cuanto al ambiente del torneo. Entonces, eso de alguna manera influye. Hay que ser honestos, los norteamericanos tienen mucho más bagaje de estar jugando en otros lados, mucho más experiencia, pero además, yo aquí, sí quería aclarar, México ha avanzado mucho y podría avanzar más, pero la clave no es a este nivel, la clave es abajo. Las ligas menores son las que tienen que hacer ese trabajo, porque los chavos están aprendiendo los fundamentos reales y cómo hacerlos ya en juvenil, en intermedia, cuando tenían que hacerlo en infantiles. Y entonces aquí habría que criticar a estas ligas que no están provocando este desarrollo, porque nuestro fútbol americano es mucho más de lo que vimos ayer. Y estamos en otro nivel y lo vamos a ver ante Japón y ante Alemania, que por lo que veo, por el resultado de Alemania tampoco trae un gran equipo, no entonces hay que verlo. Japón seguramente trae un buen equipo que le va a costar algo de trabajo en los corredores, pero no tanto. Yo creo que por la vía aérea no va a ser mucho Japón, por la parte de los corredores quizás por esto mismo de la velocidad, los japoneses son muy rápidos, pero si hacen los ajustes adecuados, creo que México sí podrá darle una mejor competencia a Japón, y yo la verdad es que creo que puede ganarle a Japón, porque sí veo esta selección como una de las mejores que hemos tenido, y que habría que ser como más agudos en la parte del análisis, y no satanizarlos por este marcador que sí es muy disparado, pero que no refleja la realidad del fútbol americano de México. Y Gabriel, perdón, no refleja lo que pasó en el terreno de juego. Tampoco, México estuvo tampoco peleando de tú a tú. Claro. Voy con Javier, después le doy palabra a Gabriel Hernández, que seguro tiene algún comentario, y retomo mi tema. Sí, es muy breve mi intervención y les voy a decir por qué. José Luis lo dice, es una de las mejores selecciones que hemos tenido en la historia a nivel Under 19, pero sobre todo también tenemos que considerar que la de Estados Unidos también es una de las mejores, porque recordemos que algunos de estos muchachos ya tienen ofertas para irse a diferentes universidades, y no una o dos ofertas, sino decenas de ofertas que tiene cada uno de los muchachos. Muy buen talento. Entonces eso quiere decir que el equipo al que se enfrentó también es de muy buen talento. Entonces, si se enfrentan dos grandes universidades, dos grandes equipos, dos grandes selecciones, esto por supuesto, pues en realidad muestra que si se acortó la brecha, como lo comentaba Gabriel, en el marcador, finalmente sí se está trabajando, pero como lo dice José Luis también, se puede trabajar mejor. Gabriel, yo creo que definitivamente hay que destacar aquí dos o tres cosas. Una, los muchachos de la selección mexicana estuvieron haciendo campamento aquí en la Ciudad de México, donde los últimos 2 meses no hemos subido de 27 grados. Estuvieron a una temperatura de 38 grados en un estadio pues prácticamente vacío, porque no se ve, digo, en las tomas que yo he apreciado, no se ve que haya mucha gente, el tiempo, el clima, todos esos son factores que a final de cuentas también repercutieron un poco entre ellos, ¿no? Y bueno, pues definitivamente hay que checar que los chicos norteamericanos tienen otro nivel de educación de juego, ¿no? O sea, desde muy pequeñitos se empiezan a golpear, y aquí nosotros nos tardamos un poquito más. No a golpear me refiero al choque, ¿no? Sino a hacer su trabajo. Su fútbol americano es muy depurado, muy técnico, muy limpio. Y el de nosotros, bueno, pues definitivamente somos más al golpe, ¿no? Digo, ya pudimos checar que en el caso de Estados Unidos ya hubo un lesionado. ¿Quién sabe si pueda seguir jugando? No, tiene fractura de tibia y peroné. Sí. Y bueno, México está completo. A lo mejor sí un poco cansado, a lo mejor sí un poco golpeado, pero Japón le va a medir el agua a los tamales con México, diciendo, espérense, estos hoy están medio fuertes, ¿no? Sí, yo retomo lo que decía José Luis de las categorías inferiores. Estos chicos de Estados Unidos tienen toda una preparación físico-atlética pensando en llegar a las mejores universidades vía fútbol americano. Claro. Los de México otro no. deporte, porque practican lucha, practican atletismo, básquetbol. Entonces. Boxeo, claro, sí. Exactamente, es una preparación muy distinta. Creo que lo que decías, pedirle a las categorías inferiores, como las infantiles, a lo mejor juveniles, un mayor desarrollo cuando estamos en México viendo el fútbol americano como un complemento de tu educación y nada más como un pasatiempo, de hecho, lo veo muy complicado. Creo que la parte de la disciplina, de forjar un carácter, de llevar a los chicos por un buen camino para que después hagan su carrera universitaria y sean profesionistas exitosos, es muy distinto a como lo ve el estadounidense, la cultura de los más norteamericanos que nosotros.
Y creo que a este nivel ya se ve esa gran diferencia. El 70 o 80% de los jugadores de Estados Unidos están ya palabrados con universidades de la División 1, es decir, su único objetivo es estar becados para después tal vez dar el salto a la NFL y ser profesionales en este deporte. En México no. En México estos chavos están pensando en irse a divertir, hacerlo bien, después tal vez ser coaches o después tal vez tener algún equipo de fútbol americano como administrador y se acabó, y seguir viendo el fútbol americano desde las gradas y apasionado, o tal vez como nosotros detrás de un micrófono, pero hasta ahí es muy distinto el perfil. Y aunque físicamente los mexicanos compiten de maravilla ya con los estadounidenses, ahí está la muestra en las imágenes, esa parte atlética que es la que no se ve, es la que en el último cuarto terminó marcando una diferencia. En los primeros minutos con el 28-0 y en el último cuarto cuando Estados Unidos dijo, me quieres amenazar con estos 14 puntos, ahí te va, pum. Pusieron otra vez cuarta velocidad y metieron 21 puntos sin problema. Y México perdió y en los control. tiempos de reacción, Gabriel, la realidad es que la manera en cómo ellos explotan y demás es algo que se practica desde mucho tiempo atrás, desde muy niños, y por eso es la diferencia. México tiene técnica, la realidad es que vemos un equipo mexicano que realiza buenas tacleadas, que ya no va al tope como era antes. Hoy su golpeo es realmente más depurado, los jugadores tienen mucho mejor técnica, se mueven mucho mejor en el campo, saben mover el balón, llevarlo, pasarlo, hacer jugadas distintas, saben leer coberturas y demás. La clave es esa, simplemente la preparación desde jóvenes, que no es pretexto, yo creo que a un mundial vas a competir y a ganarle al mayor. Así Estados Unidos llevó a su selección a la mejor, a la que quiso, porque viene a tomar revancha de que perdió contra Canadá la edición anterior. Está muy bien, México sabía que eso se le iba a presentar, ¿no? Sin embargo, hay que darle una justa dimensión a la manera en cómo se dio la derrota. México jugó, digamos, bien por algunos lapsos, aunque cometió errores en momentos clave, las intercepciones y demás, y también hay que recordar que en la banca tenemos una lucha de egos que quizás no se ve muy evidente porque no hay gritos y aspavientos, pero al momento de tomar decisiones, ahí sí hablamos de gente que tiene el ego un poco elevado, del staff de coacheo de la selección mexicana, que de repente puede notarse también sobre el terreno de juego, pero sí creo que no tenemos una selección que nos está representando tan mala como este marcador de más de 40 puntos, ni tan buena como para haberse acercado a esa victoria de 3 puntos que yo había dicho, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Estados Unidos nos puso en nuestro lugar. Claro. ¿No? Creíamos que esta era una super selección. Es una muy buena selección. Es una muy buena selección. Sin el super. Creíamos que México no creíamos. Otros a lo mejor creían que México no le iba a competir a Estados Unidos. Se le compitió. Yo creo que se le compitió. Es decir, hay un nivel intermedio. Este juego nos permitió entender el verdadero nivel de esta selección. Y coincido contigo. Y después de este partido, México debe de tomar mucho aprendizaje para el juego contra Japón. ¿Dónde están tus errores? ¿Dónde están tus debilidades? Todo lo que no pudiste hacer porque no tuviste un scrimmage, solamente jugabas entre ti mismo, contra ti mismo, ahora ya lo entendiste. Y ya pudiste ver además a Japón, es decir, tienes el scout de Japón más tu propio scout, tu propia autocrítica. Y creo que México le debe de ganar a Japón, no porque yo lo desee, sino porque finalmente si fueron este campeonato es para demostrar que son por lo menos el tercero del mundo. Y ahí es donde se va a demostrar contra Japón. No contra Alemania, no contra Kuwait, no contra Francia, Austria que ha crecido mucho, pero tampoco contra ellos. El verdadero reto de México es Japón y ese es el partido que sigue. Para bien o para mal te tocó Estados Unidos en el primer juego. Creo que es el mejor scrimmage que pudiste tener previo al duelo contra Japón. Y Japón no tuvo tanta exigencia. A lo mejor no encontró todavía los detalles que a pulir o las debilidades que tiene. Y México los puede explotar. Gabriel, me gustó un aspecto que comentaste al decir que México aspira a ser el tercer lugar. Y en este momento todavía se encuentra en esa posición. ¿Por qué? Porque recordemos que aunque haya tenido la derrota ante los Estados Unidos, todavía tiene la posibilidad de ganar el resto de sus encuentros y de no tener ninguna otra derrota. Puede pertenecer o permanecer en ese tercer lugar al que se aspira. ¿Por qué? Porque precisamente por el esquema de competencia que se tiene, al final se va a cruzar con el otro grupo. Y por lo tanto, al tener esta derrota, si es que los Estados Unidos no son derrotados por algún otro equipo, que no lo creo por supuesto, pero bueno, está latente la posibilidad matemática. Kuwait le puede ganar. Bueno, en condiciones cambiándolos por algunos petrobonos o algo por el estilo. Pero bueno, independientemente de eso, la posición en la que están ahorita todos los equipos
equipos es precisamente que México pudiera pelear contra el segundo lugar del otro grupo, precisamente por ese tercer lugar, por lo cual en este momento es en lo que tiene que trabajar Rafael Duque y sus muchachos, en ese aspecto de enfocarse en ese objetivo y por supuesto el primer escalón es derrotar a Japón. Reportes que llegan desde Kuwait, un solo jugador con una luxación de hombro, podría hasta jugar, no es una situación grave, pero no se reporta a alguien más que no tenga posibilidades de hacerlo. Ojalá y así sea, porque es importante que el equipo esté 100% listo para enfrentar a los japoneses, quienes lo poco que pudimos ver también, ese video todavía no lo suben, por cierto, en la página de la Federación de Kuwait, en su canal de YouTube, está nada más de México, Estados Unidos, lo poco que se pudo ver en la transmisión, un equipo muy rápido el japonés, de estatura, tamaño, promedio, ya sabemos cómo son los japoneses, eso sí, una facha impresionante, o sea, son chiquitos, pero saben vestirse bien, o sea, sí parecen jugadores de fútbol americano. En miniatura. Y tienen una buena velocidad, y además la disciplina. Tienes que ejecutar esto y lo ejecutan a la perfección. Y eso despedazó a Alemania. Ojo, Alemania no es el campeón europeo en esta categoría, es Austria. Alemania entró por rebote, porque era Isla Samoa. Isla Samoa, al declinar, le llaman al tercero de Europa, que es Alemania. Por eso no es tan bueno el equipo alemán. Pero, pues obviamente me preocupa Japón. Sí, es un gran rival y nos ha ganado muchas veces. Ojalá y este 2014 se marque ya la tendencia de que México ahora le empieza a ganar a Japón, y ya pasó con el Universitario, y no me importa que sea con un touchdown dudoso, como fue en el Universitario, pero que México le ganara a los japoneses, creo que con eso se estaría justificando la inversión, los gastos y las ilusiones que hay en torno a este equipo. Una derrota ante Japón, México aspiraría nada más al 5º lugar, y creo que un 5º lugar de 8 participantes sí sería un mal resultado. Sí, me parece lo mismo. Yo creo que le deben de ganar a Japón por el nivel que han mostrado, por lo que ha llevado, porque nuestro fútbol americano está desarrollado ya para eso. Estamos en ese nivel de poder competir entre el 1 y el 3 mundial. Creo que independientemente del resultado que nos dolió a los aficionados mexicanos, pero que hay que verlo de manera positiva y demás, creo que este mundial es muy positivo porque ubica a todos y nos va a ayudar a desarrollar el fútbol americano a nivel mundial. Vemos los marcadores no tan abultados, así cargados hacia un solo lado, a excepción del de Kuwait, que ya lo sabíamos que se iba a dar y que se va a dar en el caso de Kuwait en todas sus participaciones. Todos los equipos le van a meter cualquier cantidad de puntos. Sin embargo, los marcadores han sido más parejos, más cerrados, ¿no? No vemos estas palizas que veíamos en el Universitario, ¿no? Que selecciones que de repente están muy bajos, en el Global Junior, ¿no? Se está cerrando, eso nos habla de que en Europa se está trabajando bien, que se están cerrando las brechas, las distancias allá en Europa, y de que de este lado pues siguen habiendo 3 potencias o 2 potencias arriba, y estamos ahí con México, ¿no? Y que estas están trabajando, le incorporas a Japón por acá y empezamos a ver que el fútbol americano a nivel mundial comienza a desarrollarse de mejor manera, y hay que tomar en cuenta esto. ¿Por qué? Porque estos chavos que hoy están jugando son los que van a estar en la senior en 4 años, en 5 años, ¿no? Y entonces ya tendrán que tener otro tipo de desarrollo, porque además estos chavos van a regresar a jugar su categoría intermedia, la mayoría, o liga mayor, ya con la experiencia de haber ido a un mundial, lo cual proceso que se cortó al no haber ido al anterior. Quizás estaríamos en otro nivel ya, pero el participar en este tipo de eventos nos va a dar desarrollo. Jugando en ligas locales, sí crecemos, pero necesitamos fogueo internacional, sea del nivel que sea. Bajo, alto, mediano, pero hay que hacerlo, ¿no? No, y desde mi punto de vista, yo creo que el encuentro contra Japón, yo creo que ya vamos a tener, bueno, vamos como México, como selección, va a tener mejores armas. ¿Por qué? Porque, bueno, sin calificar a ninguno de los coaches, yo creo que el coach Alfaro y el coach Duke a la ofensiva ya van a tener material. Van a tener el scout del otro equipo. Y a la defensa, el coach Rivera, ese es un monstruo de la defensa. Yo creo que sí va a tener que hacer algunas cosas ahí muy buenas para ajustar ese equipo a que salga lo mejor que pueda hacer, ¿no? Sí, muchas. De hecho, pues tenemos que hablarlo. Las 3 jugadas grandes que hace Estados Unidos, las de más de 70 yardas, pues obviamente que atribuirlos ahí un problema en la defensiva, errores graves de asignación en la defensiva, y que se tiene que trabajar ya o ya. Tienen 2 días nada más para preparar ese partido. Y no fueron tacleo, fueron asignaciones, como lo dices, porque no fue que fallaran la tacleada, simplemente tomó el balón y adiós. No va nadie que frente de él. Sí, problemas de asignación. No fue tacleo, no fue cuestión técnica, problemas de asignación. Así es. Y si de pronto hablamos en cuestiones numéricas, si descontamos esos 21 puntos, el marcador
marcador era 28-14, que precisamente habla de un juego relativamente equilibrado. Entonces, yo creo que voy a regresar a lo de la estrategia de Japón. Creo que México lo que debe hacer precisamente es, aprovechando la cuestión geográfica, siendo vecino de Canadá y de Estados Unidos, por supuesto, pues precisamente acercarse más a lo que están haciendo ellos para que la estrategia nacional, por supuesto, que obedezca a esto y haya un mayor crecimiento, como lo comenta José Luis. Ahora, de repente vemos los juegos de intermedia, los de juvenil, inclusive Liga Mayor, los vemos espectaculares, padrísimos, estadios llenos, y nos envolvemos. Y creemos que tenemos el mejor fútbol del mundo. Y cuando vas y participas dices, ah, caramba, qué chafas son los coaches, ah, qué chafas son los jugadores, ah, es que les dio miedo. Pues a lo mejor estamos sobrevalorando de repente, ¿no? Mucho nuestro fútbol americano, porque nos medimos entre nosotros, y cuando hay que dar ese paso para medirte con los otros, te das cuenta que hay una, a lo mejor en algunos casos, sobrevaloración de lo que tenemos. Reitero, México está entre los 4 mejores niveles de fútbol americano, por historia, por la preparación que tienen los entrenadores que año con año van a Estados Unidos a medirse y aprender de los mejores. Pero entendamos, Estados Unidos y Canadá están en otro nivel. Creo que este mundial se lo lleva Estados Unidos. Ayer no puedo juzgar lo que vi de Canadá porque era ante un rival muy débil. Era el China del universitario, sí. Lo que es Kuwait ahora por acá. Siempre bueno, vamos a tener... finalmente. Pues sí, nada más que uno lejano, yo no, del Medio Oriente. Uno petrolero y el otro no. Pero lo que yo sí quiero es que México demuestre ante Japón que no es tampoco una burbuja en la cual vivimos. Que sí, ciertamente de repente pensar que les vamos a ganar a canadienses y estadounidenses es a lo mejor inflar un poquito nuestro ego, pero que Japón sí es nuestra realidad. Y que esa realidad la tenemos que asumir jugando bien, no perdiendo asignaturas, tomando decisiones correctas desde la banca, ejecutando correctamente, jugando 4 cuartos parejos, no cometiendo castigos, no entregando el balón. Si eso se hace, si se llega casi a la perfección, pues obviamente le puedes ganar a Japón y demostrar que sí, después de Estados Unidos y Canadá, está México con todo lo que hemos aprendido en 110 años de este deporte que se practica. Y también, Gabriel, que lo tomen con cierta conciencia en términos de que finalmente no es únicamente un paseo que fuimos a conocer Kuwait, sino es que esta selección y el staff de coach, por supuesto, representan qué tanto se ha desarrollado el fútbol americano de México, ¿no? Sí, pero bueno, como paseo no se lo están tomando, la realidad es que claro. Los reportes que nos llegan allá es que los chavos están concentrados, no salen del hotel, inclusive hacen el estiramiento de la mañana o por las tardes en los salones del propio hotel. No hemos visto por ahí más que imágenes de que estuvieron afuera del hotel en un parquecito, en un pradito, haciendo también algo de estiramiento, pero todo ha sido, vete al campo de entrenamiento, practicas allá, regresas al hotel y demás. No lo están tomando muy en serio, creo yo. El partido se le salió de las manos finalmente, ¿no? El partido se le salió de las manos. Sí creo que es una mejor selección de la que vimos, aunque yo sí creo que le compitieron a Estados Unidos por muy buenos lapsos del partido. Estoy seguro que ante Japón vamos a ver muchas jugadas que festejar por parte del equipo mexicano. Seguramente Japón también nos va a marcar varias, pero sí es un duelo mucho más parejo, que abrirá la puerta para que México pueda llegar sin problemas a este duelo por el tercer lugar. No, y definitivamente que Japón se tiene que preocupar ahorita por cómo vio jugar a México ante Estados Unidos. Eso es una bella vu, ¿no? Van a esperar a que México siga jugando de la misma manera y ellos van a buscar la forma de jugarle a México. Y los japoneses hay que entender también que ellos en todos sus niveles buscan... ¿Quién fue? Fue Javier quien en redes sociales me regañaba. Los japoneses buscan humillar al rival a costa del juego limpio, ¿no? Yo lo decía en el universitario. Y ayer ante Alemania ellos... Pero no era regaño, Gabriel, era un comentario. ¿No? Ah, perfecto. Pues se me salió una lágrima. Y creo que ayer ante Alemania dijeron, no, ¿eres débil? ¿Quién está en las tribunas? México viéndome, ahí te va el mensaje. Y obviamente si México ya enfrentó a Estados Unidos y no tuvo miedo, nos intimidó, los japoneses que te pueden hacer en ese sentido. Entonces, hay que trabajar demasiado en la defensiva mexicana, sobre todo por tierra. Las coberturas de las jugadas terrestres son fundamentales. Si le detienes el ataque terrestre a Japón, tienes altas posibilidades y un porcentaje muy alto de vencer a Japón. Si le mueves el balón a Japón como lo hiciste con Estados Unidos, pero además concretas, sí, va a ganar el equipo mexicano. A la ofensiva hay que trabajar en concretar, a la defensiva hay que trabajar en los acarreos y en las jugadas grandes. No es difícil, en 2 días se pueden hacer esos ajustes y creo que México pues tendrá amplias posibilidades de ganar ante Japón.
Ojalá y el próximo martes que estemos reunidos por acá, estemos hablando que México está a horas de disputar el juego por el tercer lugar y no el juego por el quinto lugar, porque yo doy por descontado que se le va a ganar a Alemania, pero pues nadie quiere que México esté pensando en un quinto lugar. Contra Japón tuvo que haber sido el cruce, ¿no? Exacto. Ya el juego por el tercer lugar, pero pusieron aquí a Japón, Estados Unidos, a México, que son 3 grandes equipos, y por allá me pusieron a Francia, a Cuba, que no trae absolutamente nada de Quizás lo fútbol. ideal hubiera sido que que y Japón ya. se hubiera ido al otro Y grupo. acá O pones México a al otro Francia. Pones a Francia, juegas primero contra Francia, contra Alemania y luego te juegas el primer lugar Con del Estados Unidos. sector contra Estados Unidos y ya en el cruce te puede tocar Canadá o Japón. Con Japón tenemos una larga historia, con Canadá jamás se ha jugado. Así es. En ningún nivel con Canadá se ha jugado. Entonces, Así es, nunca. es un choque que esperaban los mexicanos. Así es, pues. Y no se va a dar. ¿Vamos a dar no pronósticos se va o a no? dar. Sí, vamos a dar pronósticos. Comienzo. Blitz. Oye, antes de dar pronósticos, ¿puedo hacer un comentario relacionado ya? Algo que hay que destacar ¿Te gustó alguien de Kuwait? Me gustó alguien de Kuwait, la realidad es que sí, me parece que hay que destacar que siempre hay alguien apoyando a los equipos mexicanos en el extranjero, y por ahí veíamos imágenes de una familia que estaba en la grada de Kuwait extendiendo la bandera mexicana. Tenemos aquí la lista, es de Hermes Mireles, a la defensiva del Texem. Me parece que es su familia la que está ya apoyando al equipo mexicano y eso hay que rescatarlo, hay que darle un Por aplauso a la supuesto. familia desde acá que está allá. La realidad es que me parece loable que esté allá la familia porque además, si escuchan la transmisión, el grito de la señora se escucha en todo momento. Así es. En todo momento. No sé si le ayuda que esté vacío el estadio, pero se escucha. hace econo. Y eso es importante, ¿no? Los chavos, sea 1 o 2 personas, eso los impulsa. Pero hay alrededor de 6 mexicanos que estaban extendiendo la bandera y creo que eso hay que resaltarlo. Y siempre hay en un campo, ¿no? Una señora que se escucha en todo el estadio Sí. pidiendo que sea durísimo, no mal recuerdo, desde Y que jugábamos. Y además de guapos juegan bien. Esa es otra Exacto. porra. Y allá en Kuwait hasta camellos pueden ofrecer por ellas. La verdad es que a mí me gustó mucho esa actitud, ver a la señora en la tribuna, ver a la familia. Y ver a la bandera de Y México. ver a la familia de México, que al final del día no hemos visto banderas de nadie por allá, ¿no? Así es. Más que las que pone el comité organizador. Ujú. En la tribuna solo estaba la bandera mexicana y eso es importante. Y en la transmisión los gritos en español de la afición Exacto. mexicana. Que se cruzaban con la narración que entendíamos perfectamente. Sí, por supuesto. Muy bien, pues Hay que qué bueno. destacarlo. Y ojalá puedan, no sé por cuántos días estarán por allá, igual estén hasta que México regrese a nuestro país. Por cierto, la semana pasada no lo comentamos, 3 jugadores de México no pudieron viajar por cuestiones, 1 personales y 2 de visado. Uno de ellos ya viajó, creo que hasta jugó ayer, o por lo menos estaba equipado el día de ayer, no viajó con el equipo, viajó un día después. Y el otro, pues definitivamente al parecer no le van a dar la visa. Y el tercero decía, es un problema personal, así que no son 45, sino 43 los jugadores que están representando a México, y eso pues es todavía más desgastante, ¿no? Porque si esperabas tener un cambio en algún momento, pues olvídate, tienes que echarte los 4 cuartos, y ese puede ser un factor. Qué triste lo del jugador de Estados Unidos, es linebacker, se fractura de tibia y peroné, fue uno de sus propios compañeros Una el que, jugada que pareció no tener nada, ¿no? lo lastima. Sí, una jugada por tierra de México por el lado izquierdo, llega muy rápido, me parece que es el córner, le cae en la pierna izquierda y le rompe Pero la inclusive pierna. cuando terminó la jugada no se veía aparatoso, No. el golpe no se ve aparatoso, no se Parecer ve. no era expuesta. Claro. Pero el golpe no se ve tan fuerte, simplemente nos quedamos con la idea que de repente regresamos y uno de sus compañeros lo está tomando de la mano, Ajá. ya no podía mover la pierna, era evidente que la tenía fracturada porque ya no la podía mover, no estaba totalmente recargada en el piso, y ya cuando vimos las tomas pues entraron camilla. Sí, no, y el partido tardó más de 5 claro, minutos en mucho reanudarse. más, tardó 10 más de 10 minutos en realidad. Tuvo que entrar la ambulancia hasta el campo porque no lo podían sacar en la camilla, que sí era movible y demás, pero no la podían sacar para evitar una lesión mayor, lo llevaban en la ambulancia directamente. Lo cual, Eso es muy esperemos lamentable, que- y más si este chavo ya tenía que presentarse, por ejemplo, con un equipo de colegial, sí, Sí. él era de los, Sí, o es de los apalabrados, para él olvídate. Es durísimo es- para su carrera deportiva Sí. esta situación. De México, repito, parece que no hay lesiones graves, un luxado del hombro, pero todo es indicar que los 43 disponibles podrán participar ante Japón. Damos los resultados de esta primera jornada de actividad en el mismo grupo de México. Entonces Japón derrota 48-20 al equipo de Alemania, y yo vi muy bien a los japoneses, decía, muy disciplinados, muy rápidos, que ejecutan muy bien, y además ellos siempre que puedan anotar lo van a hacer, nunca bajan el ritmo. Y Alemania, decepción total. Alemania no vi ni siquiera físico en los alemanes, que es una de las cosas que los caracterizan en todos los eventos. Pero bueno, ahí hay un punto, ¿no? Si Alemania le pudo meter 20 puntos a Japón, México puede pensar en meter muchos más, Pues sí. ¿no?
Pues Eso sí. te habla también de cómo está el nivel de la defensiva de Japón. Ok, tu ofensiva está muy bien, pero tu defensa entonces no es tan eficiente como uno pudiera pensar. Y por ahí Sí, México efectivamente. podría aprovechar Aprovechar. y haber hecho un muy buen scout. Y espero algo similar a lo que pasó en la final del Universitario. Irlos bajando con golpes. Pum, 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 pum. Así lo Para hacían los que en el jugadores, ¿no? tercer y cuarto cuartos los japoneses no sepan si Ni es cómo se duro o llaman. tupido, ¿no? Así decían los mexicanos que iban a hacer contra los norteamericanos y lo estaban haciendo y les estaba saliendo Sí, bien. sí, sí, aunque pero hay que aclarar que el se golpe y cansó la primero lesión, México. claro, aunque hay que aclarar que la lesión no vino por un golpe No, sucio no, ni no. nada. Mexicano. En realidad el juego fue muy limpio por ambos Muy, muy equipos, limpio. ¿no? Muy limpios por ambos equipos. De hecho, quien cometió más castigos de rudeza innecesaria fue el Fue personal, Estados fue Estados Ujú, Unidos. Estados México Unidos. tuvo pocos castigos hasta eso. Sí, no siempre un golpeo fuerte es ilegal, ¿no? Por Sí, no, supuesto. claro, Sabemos claro. que en el fútbol americano un golpeo fuerte es leal, de frente y por supuesto dentro de la jugada. Como el tazón Muy de bien. barro. En el otro grupo, Canadá, pues le metió los puntos que quisieron a Kuwait y pudieron ser más, 91-0, Y que no es nada más parámetro, terminó. Y finalmente Austria demostró por qué es el mejor a ese nivel en Europa, 24-7 al equipo de Francia, así que todo pinta a que México de ganarle a Japón estaría jugando con Austria, de perder con Japón estaría jugando con Francia por uno de esos lugares. La próxima semana, México entonces ante Japón, Estados Unidos ante Alemania, pobre Alemania, ya recibió paliza de Japón y viene una nueva de Estados Unidos, y del otro lado, Canadá Francia. contra Francia y Austria contra Kuwait, es decir, otra paliza para franceses y otra paliza para los Kuwaitíes. kuwaitíes, así se dice. Sí, ¿Gentilicio? kuwaitíes, sí, Perfecto. Tenía mi duda. Yo Sin sabía embargo, que era por Austria ahí. 24-7 a Francia tampoco es una, No. una distancia Se muy- conocen además muy claro, bien. Son claro. vecinos y juegan Claro, todo el tiempo, ¿no? están Pero ahí, ¿no? fue una el victoria fútbol americano importante. francés me parece que está en ese pasito de empezar a crecer. El de Austria ya agarró un desarrollo Austria mejor. ya está acá, ¿eh? Ya está agarrando un mejor. Tienen liga semiprofesional, tienen liga universitaria, tienen otras cuestiones, pero Y Francia, tiene algo que se llama dinero. claro. Y que es Y fundamental. Austria y Francia empieza a subir, lo cual es importante, ¿no? Ver a esas naciones como Francia, Ujú. como Holanda, por ahí Rumanía, Dinamarca. Dinamarca empiezan también a moverse mucho por allá, como también de este lado, ¿no? Empezamos a ver que ya en Costa Rica, en Uruguay, en Argentina comienza a haber movimientos de fútbol americano, van a tardar muchos años en crecer, En pero desarrollar. ya empezó a moverse también el fútbol americano por allá. Así es, pues esa es la semana, todo se juega en el jueves, México 12 del día una vez más. ¿Lo vamos a ver o no? Creo que no, porque los problemas con la transmisión son fuertes, son importantes. Ojalá y para de aquí el jueves haya alguna solución por parte del comité organizador. Si no, ahí estaremos de cualquier Ahí forma hay que pendientes. decir que un medio mexicano ofreció el servicio de su servidor, valga la Sí, redundancia. Máximo Avance, ¿no? Máximo Avance ofrece su servidor para que puedan subir ahí la señal, porque el servidor Kuwaití tiene capacidad para 1,000 personas, creo 1,000 visitantes, entonces eso, todavía no empezado el partido, ya habíamos 4,800 personas conectadas, entonces ojalá y tomen la palabra de Arturo Carlos por allá y que accedan a que suban la señal por ahí, lo podamos ver bien, o que alguno de estos árabes petroleros diga, pues bueno, ahí está, ¿no? Quítale una llanta al coche y compren un servidor No, de mayor eso calidad jamás. para que pueda ocurrir, ¿no? Lo cual sería bueno porque era muy complicado ver la transmisión ayer. De hecho, al rato mostraremos algunas imágenes del arte pop que se pudo crear durante estas transmisiones de Sí, complicadísimo. Después ya lo terminamos viendo, bueno, siguiendo por el play by play. Fue la manera en que nos enteramos. Ya está el video afortunadamente en YouTube. Bueno, pues decía el jueves México y después el domingo ante Alemania. También 12 del día será ese partido de México. Ojalá se le gane a Japón. Creo que con eso se justifica todo, siempre y cuando no pierdas con Alemania ni el juego por el tercer lugar. Pero si le ganas a Japón, olvídate. Ya no vas a perder ninguno de los siguientes partidos. Estás del otro lado. Compañeros, nos estamos despidiendo. ¿Algo que quieran agregar? no, simplemente no dimos los resultados de Fama Fútbol. Si quieres, darlos rápido. Por ahí rápidamente, esta semana se jugó la 5ª jornada de Fama Fútbol, el fútbol americano semiprofesional de nuestro país, donde comienza a darse un buen intento por crecer y desarrollar este nivel de juego dentro de nuestro fútbol americano. Los Tigres Oro derrotaron 28-0 a los Dragones Rojos, un equipo de Dragones que empieza a decepcionar porque se esperaba mejores cosas de ellos. Los Olmecas se volvieron a ver otra vez con la victoria, le ganaron 13-7 a los Cougars, que tuvieron la oportunidad de llevarse el partido. Sin embargo, unos errores ahí al momento de definir evitaron que los Olmecas sufrieran su primera derrota. Muy buen partido el que nos tocó narrar allá a Javier y a mí. Y vimos también, bueno, no lo pudimos ver porque fue en Guadalajara, pero Mexicas le ganó 28-8 a los Guerreros Negros. Y con esto Fama Fútbol ahí va
Ya en se esta jugó la primera semana temporada. número 5. Así Semana es. 5. Javier, ¿algo que agregar? No, por supuesto que pues esperar qué sucede con la selección, qué bueno que en diferentes niveles pues se sigue trabajando, pero hay que buscar un mayor desarrollo. Yo creo que, bueno, ya que ninguno ha dado resultados, yo creo que, Sí, cierto. que Dalo, Japón dalo. Va a caer ante México, bueno, México va a obtener la victoria 28-21, y bueno, contra Alemania yo creo que México va a ganar por 20 puntos. Ajá, José Luis, ¿de una vez? Yo creo que ante Japón, México por 10. México por 10. México por 10. No sé cuántos, pero sí México por 10. ¿Y ante Alemania? Ante Alemania, México por 21. Perfecto. Gabriel, ¿algo que agregar o tus pronósticos? El pronóstico va a ser que México gana a Japón 28-14, 28-21 cuando mucho. Y contra Alemania yo creo que ahí sí esperemos que lave el honor y sí le meta mínimo unos 25 puntos. Perfecto. Pues yo creo que México le gana a Japón, pero va a ser en series extras. Con el pateador de los auténticos Tigres se va a reivindicar. Y creo que por un gol de campo México le gana a Japón. Y después ante Alemania por 21 puntos. Y ya esperaremos quién será el rival por el tercer lugar. Finalmente ahí hay que hacer una aclaración, ¿no? Porque yo empecé a leer los comentarios. El mexicano ni siquiera llegó la bola en el gol de campo y no la pudo llegar. No, la rozaron en la línea. La bola fue rozada en la línea y por eso no llegó. Fue muy buena penetración de la defensiva de Estados Unidos. Porque la bola pudo haber llegado muy bien y convertir ese gol de campo, pero fue rozada en la línea. Por eso Sí, no llegó. es un gran pateador, Sí, claro. Aguilar. Hay que Bueno, marcarlo. nos despedimos. Gracias a Magda Evaristo en la producción y los controles. Mi nombre es Gabriel Pacheco, a nombre de todos los que hacemos posible Head Coach Radio. Gracias a ustedes y sigamos hablando de fútbol americano para la próxima semana. RadioTV.mx presentó